Ento- Entonces, vamos siendo las 8:35, vamos a comenzar. Se irán conectando personas. Esta capacitación, pues esta charla informal va a ser grabada, al igual que todas las otras charlas y capacitaciones las estamos comenzando a grabar para poderlas poner a disponibilidad de toda la red cuando no alcancen a asistir o asistieron y quieren recordar cosas, sobre todo otras capacitaciones como las que tenemos de qué ve, qué hacen los agentes que más venden propiedades o cómo manejar la herramienta de curador para encontrarle vivienda a tus clientes. Todas ese tipo de capacitaciones las estamos grabando para poder compartirlas. Listo. Esta capacitación, para que lo tengamos en cuenta, es una capacitación, no es capacitación con todas las de la ley, digámoslo así, no es algo súper formal. Esto como a los que ya asistieron la vez pasada. A los que asistieron la vez pasada, como les comentábamos, es una capacitación y es una charla informal. ¿De dónde sale esta charla informal? Precisamente ya les estoy compartiendo pantalla. 2 segundos. Como los que ya asistieron, es una charla que sale de que algunos aliados nuestros de la red, de los programas élite, de más compradores, más propiedades, de los que trabajan de la mano con nosotros en el día a día, se enteraron alguna vez que nosotros teníamos este tipo de datos y los manejábamos internamente con el equipo. Sí, digamos que esto es un tema que hemos manejado todo el tiempo con nosotros y lo compartimos con los internos de acá y nos comenzaron a pedir algunos agentes que si podíamos pasarles la información de las tasas y otros. Entonces, por eso es una charla informal, no es una presentación, sino les voy a mostrar datos en nuestros archivos Excel que utilizamos. Lo primero, algo que sí siempre hacemos, pues, recorderis, es acuérdense que acá en su página web, en capacitaciones de uso curador, y esto respondiendo a algo que me preguntaba Marta al inicio, aquí hoy en día está para agendar las capacitaciones, charlas como esta charla que estamos dando ahorita es mensual, porque el objetivo es hacia mediados de mes tener el cierre de los datos subidos por los diferentes bancos del mes pasado, para tener el cierre del mes. También están todas las capacitaciones de cómo vender más, cómo buscarle a mis clientes en curador, cómo usar curador, todo ese tipo de capacitaciones están acá y pronto acá adentro además se va a dividir y les van a mostrar capacitaciones en vivo, charlas en vivo. En vivo, cuando decimos en vivo, casi siempre las hacemos web, salvo los cafés curador para amigos curador que organizamos de vez en cuando. Todo en general es web. Y también va a haber unos links que son las grabaciones de estas capacitaciones y charlas para que las puedan revisar en cualquier momento. Lo primero que con la que comenzamos esta charla por petición de la red siempre ha sido con el concepto de la calculadora de crédito. ¿Qué es la calculadora de crédito? Es una calculadora muy sencilla, la hicimos lo más sencillo posible para que fuera muy fácil de usar. El objetivo de esta calculadora y como la usamos, esta se creó fue para nosotros pues nosotros cuando estamos visitando, tener una calculadora a la mano fácil de usar para cuando estamos con el cliente visitando y está haciendo preguntas de, uy, cuánto sería la tasa o ese tipo de preguntas que salen, ¿sí? Poderla resolver en terreno. Por eso se hizo hiper sencilla, súper fácil. Y vamos a hablar rápidamente de cómo se usa la calculadora para que atiendan a sus clientes. Nuestra súper recomendación es que esta es una de las herramientas más poderosas para perfilar clientes. ¿Por qué? Porque hay mucho cliente y ojalá todos fueran así, que nos llegan diciendo ya tengo el crédito preaprobado con el banco, con mi fondo de empleados, con el fondo tal, 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 ya tengo todo listo, ya tengo todo resuelto. Ese es el sueño, digámoslo así. Pero hay mucho cliente que llega, que todavía no ha comenzado el proceso de preaprobado, pero no por eso es un mal cliente. ¿Qué lo haría un mal cliente? Es que no tenga la plata para comprar, digámoslo así, y malo en el sentido, no que sea malo, uno puede después perfilarlo y ver que puede buscarle opciones más económicas y que le sirven y termina comprando el cliente con nosotros, pero es malo si estamos buscándole opciones de 500 millones y no tiene ni la cuota inicial, ni los ingresos, ni los recursos demostrables para poder sacar el crédito para esa vivienda. ¿Listo? Entonces, esta herramienta es súper sencilla.
Ponen el valor de la vivienda, vámonos con 500 millones de pesos. Por esto lo hacemos así con los clientes que van entrando a Curador en general. Súper recomendable que lo usen ustedes parecido. Les decía, cuando nos dicen, no, no tengo preaprobado, cuando ve algo que me guste, saco el preaprobado. Típicas respuestas que sacan nuestros clientes. Se le hace el cálculo porque nos dijo que una vivienda de 500 millones. Lo vamos ajustando en qué valor inicia. Ahorita está iniciando en 19%, porque es más o menos un promedio. Ahorita que veamos la segunda parte, que son ya los datos, van a ver que es un buen valor para comenzar. Siendo sinceros, muchas veces nosotros somos un poquito más ácidos y lo subimos al 20% para estar un poquito, para tener margen de maniobra con los clientes. Pero si en 19 funciona, lo vamos actualizando y le decimos de una vez con eso, mira, para tu vivienda de 500 millones de pesos, ten en cuenta que significa que la cuota inicial mínimo que tienes que tener por ley de crédito son 150 millones. Esto es súper centrado en crédito hipotecario porque lo que más se utiliza en Colombia es el crédito hipotecario. Para que tengamos todos en cuenta, el leasing habitacional solo requiere el 20%, y acá lo ponemos, para leasing toca el 20%, pero en crédito hipotecario es 30. Entonces es como para tener un cálculo rápido. Cualquiera de nosotros podemos hacer estos cálculos en terreno con una calculadora, sí, pero con la calculadora solo es poner el valor, de una nos da todos los valores, nos dice, mira, para esta vivienda de 500 millones necesitas una cuota inicial de recursos propios, 150 millones, quiere decir que tu crédito va a ser de 350. ¿Esto qué significa? Significa que tu cuota mensual estimada va a ser de 5.415.000, y por ley de crédito también de vivienda necesitas demostrar recursos mensuales, tú y tu pareja, tú y tu papá, tú y tu mamá, como se quieran unir, de 18 millones de pesos. ¿Listo? Esto porque es importantísimo, porque muchos clientes compradores, sobre todo cuando no han comprado muchas veces o es primera vez que van a comprar, no tienen en cuenta este tipo de información. No saben lo de la cuota inicial, no saben que tienen que tener unos recursos mínimos demostrables. Entonces, gracias a esto, se logra que algunos clientes ya no vayan a visitar, y nos ahorramos tiempo. Como siempre decimos, nuestro recurso más preciado como agente inmobiliario es el tiempo, y no hay nada peor que estar haciendo visitas con clientes que no podrían comprar. Entonces hay clientes que después de esto dicen, ay, no, mire, yo tengo menos plata, ¿qué alcanzaría a comprar? Uno con ellos puede hacer el ejercicio, ir bajando el valor de la vivienda para decir, no sé, 400 millones, que es 14 millones, y la persona dice, uy, sí, eso sí alcanzaría, y si tengo estos recursos de cuota inicial. O 500, y a veces uno les dice, mira, es esto, y él dice, no, pero es que yo voy a aportar 300 millones porque tengo 300 millones que me entraron de una herencia. Entonces puedo poner acá en recursos propios de la cuota inicial los 300 que tiene la persona. Dice Automa- automáticamente hacer el metro subterráneo. automáticamente el sistema le dice, ok, entonces quiere decir que el valor del crédito solicitado ya va a ser menor, va a ser de 200 millones. Entonces ahora la cuota va a ser de 3 millones, 3 millones. ¿Qué quiere decir? Que tus ingresos estimados tienen que ser de tanto. ¿Listo? Entonces, súper recomendable la calculadora. Les recuerdo dónde está. Está acá cuando ustedes entran a la página de Curador. Acá este botón, calculadora de crédito, y entran y tienen esa información. ¿Y por qué es súper importante para perfilar? Porque esos clientes que a veces no han sacado el preaprobado, al menos ya nos dicen que sí tienen este presupuesto y sí tienen estos recursos propios. Pues a veces mienten los clientes, sí, a veces mienten, pero al menos uno va un poquito más a la segura. La mayoría de clientes, cuando uno les dice esto y no tienen los recursos, dicen, ay, no, no sabía que las tasas estaban tan altas, no sabía que estaba tan costosa la cuota, todo este tipo de cosas. ¿Listo? Eso sí, súper recomendación ya para cerrar esto de la calculadora, siempre tratar de que el cliente sí saque el preaprobado, porque esto es una calculadora teórica, basada en tasas promedio, teóricas. Pero cada banco, para que lo tengan en cuenta, este es un concepto que a veces no es muy claro. Las tasas que dan los bancos a los clientes y las que vamos a mostrar ahorita, y por eso pongo la gran nota al margen, son promedio. No quiere decir que ese banco en específico, si yo digo la tasa promedio del banco tal es 19.5%, a todo cliente que pida en ese banco van a darle el 19.5%. Hay a clientes que les pueden dar menos,
y a otros que les pueden dar más, 20, 21%. Al igual que, por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro, el promedio está por debajo del 10%, pero no quiere decir que a todo el mundo le den por debajo del 10%. Hay algunos que les dan más alto, otros más bajo. Para tener en cuenta, cada tasa se calcula para cada individuo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por eso es importante que nuestros clientes saquen el preaprobado para que sepan qué tasa les van a aplicar. Número dos, para que revisen centrales de riesgo que no estén reportados. Hace ya un tiempo nos pasó un cliente que estaba reportado por una bobada, 150 y algo mil pesos, casi nada, de una cuenta de Claro que cerró, pero se le olvidó pagar ese sobrante, tuvo un problema ahí raro de comunicación y no pagó esos 150.000 y por 150.000 pesos estaba reportado y ningún banco le prestaba. Entonces, por eso es súper recomendable que total, a pesar de hacer este cálculo, sí le pidan al cliente que saque el preaprobado, pero es una buena estrategia. Ahora, vamos a revisar ya los datos en cuestión. Espérense. Listo. Finalmente, los datos que vamos a tener, queríamos ver si ya alcanzábamos a sacarlos de octubre, como decíamos en el correo, pero finalmente no se lograron sacarlos de octubre. Lo digo porque, pues, no sé por qué, pero no habían todavía subido nada de información de octubre. Pero bueno, total no ha cambiado mucho. Esto, acá, para que sepan, pueden ir levantando la manito si tienen dudas específicas o se hacen preguntas al final. Si no, vamos a ir andando. ¿Listo? Esto es todo basado en lo que es reportado por la superfinanciera. Entonces son datos de lo que se ha desembolsado. Por eso es que siempre es al pasado, porque no es lo que están prometiendo los bancos, es lo que efectivamente los bancos desembolsaron en valor, desembolsaron en cantidades, desembolsaron en tasas. ¿Listo? Lo primero que vamos a mirar acá es el tema de las tasas de crédito hipotecario en pesos. Segunda nota, todo lo que vamos a mirar va a ser en tasas en pesos. ¿Listo? En pesos a valor constante. No vamos a mirar casos de VR, tampoco vamos a mirar BIS. Esto es no BIS en pesos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta cómo se separa en general todo lo que es reportado, están los establecimientos bancarios, que son todos los bancos, pues los que conocemos, los tradicionales, las compañías de financiamiento, que son estas que han ido apareciendo como la hipotecaria y otras del estilo, las cooperativas de carácter financiero, pues como lo dice el nombre, son estas cooperativas que no son el sistema bancario tradicional, sino cooperativas que prestan para adquisición de vivienda, y institución oficial especial, que en general solo hay una, que se llama el Fondo Nacional del Ahorro. Aclaro esto, primero vamos a verlo por categorías, como grandes promedios de la industria, y después vamos a entrar un poquito más en detalle para ver banco por banco más o menos cuánto es la tasa, para que se lleven una idea de los valores diferentes. Listo. Lo que no es para nadie secreto, podemos comenzar acá. Si hay alguna duda, nos van diciendo, y si no se alcanza a ver, me van diciendo para agrandar más. Creo que acá, esperen, esto se pueden coger un poquito más para que agrande más. Perfecto. Se lo pueden coger más. Listo. Esto son las tasas de los diferentes sectores en el tiempo. Lo que no es secreto para nadie, comenzó a finalizar el año pasado y comenzaron a subir las tasas. Las tasas este año se han mantenido más o menos, han comenzado a bajar poquito a poquito. Como se ve, el azul es el que más nos atañe a casi todos, porque el azul es el sector bancario, y ahorita vamos a ver en desembolsos, que es el que más representa desembolsos normalmente. Listo, papi. Voy a ir poniendo en silencio los micrófonos. Entonces, vemos que subió, ha ido bajando un poquito si se mira, pero no es que sea mucho, seguimos en las tasas altas, y entonces si miramos promedios de los diferentes sectores del establecimiento bancario, hablamos de que el promedio fue del 17.5% en septiembre, 17.8%, como les digo, se ve una baja, una tendencia a la baja, pero demasiado pequeña. Y el Fondo Nacional del Ahorro, que es el otro que todos hemos escuchado y cada vez escuchamos más en proporción, se ha mantenido por debajo del 10%, cerrando 9.5% en septiembre. ¿Listo? Colocación de crédito. Esto es cuánto han colocado.
Esperen, recogemos esto, después miramos, como les digo, primero miramos a grandes sectores y después miramos cada uno por específico. Esto es el desembolso. Para nadie es secreto, suben las tasas, bajan los desembolsos. ¿Listo? Y acá se ven los desembolsos, cómo cayeron, pasaron de estar llegando a los 7.500 a los 2.500. Como se sabe, la industria tuvo una caída en la compra-venta de vivienda de más o menos el 66% de desembolsos, o sea, de compra-venta de vivienda. Y esto no está discriminado para tener en cuenta por ciudad, esto es todo Colombia. Tampoco está discriminado por, Niño, ¿qué por, hace? por, No me vaya. el micrófono. La próxima vez tengo que activar que cuando vayan entrando el micrófono comience en silencio. Entonces, eso no está discriminado ni por ciudad, todas las ciudades están igual, y tampoco está discriminado por valor de vivienda, porque si lo tuviésemos discriminado en vivienda, salieron las estadísticas y en general estratos 5 y 6 tienen una caída no del 66%, estamos hablando del 80-90% de la caída en desembolsos en esos estratos. ¿Listo? Acá se ve. Algo que es importante tener en cuenta es esto, es que el azul, que son los establecimientos bancarios, son los que representan la industria de desembolsos de crédito. Todos los otros sumados, mírenlos, que son el verde institución oficial, que es Fondo Nacional del Ahorro, y todos estos no representan casi nada comparado con lo que es el sistema bancario. Sí, el sistema bancario representa más del 90% de los desembolsos, por eso es tan importante mirarlo. ¿Listo? Después vamos a también mirar esto a nivel de detalle de los bancos, porque no todos los bancos son iguales. Vamos a ver que a pesar de que la tasa promedio está en 17.5 del sistema bancario, hay unos bancos que tienen más alto y otros más bajo, y en general los que tienen más alto son los que más desembolsan. Y por eso es que toca usar las tasas de esos bancos y no el 17.5 de promedio, porque ese casi nadie lo está dando. Lo mismo, esto es en valores, es la misma tabla anterior, pero en valores se ve que es par. Hay una correlación directa entre pues, cantidad de desembolsos y valores. Solo que hay una cosa chistosa, es que acá subió la cantidad de créditos desembolsados, pero en total colocado, miren que medio se mantuvo comparado al mes pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez los desembolsos son más pequeños. Y eso es otra cosa que nosotros desde Curador hemos visto en las ventas, pero seguramente todos ustedes han visto en sus ventas, es que el ticket ¿Quiere que deje promedio usted esta ventana abierta? ha ido bajando. Vengan, aprovecho a hacer una silenciada masiva de todo el mundo. Como todos hemos visto, el ticket promedio de los inmuebles que se han vendido han bajado. Curador pasaba de unos tickets de 700, 800, vendíamos propiedades de 1.500. Ahorita lo que más se está moviendo es 350 millones, 300, 400, algunos de 500, pero se bajó en promedio. Y aquí se puede ver. Lo mismo vamos a ver en leasing en pesos. Esto es lo mismo para leasing. Acá podemos ver la gráfica para leasing, en donde el Fondo Nacional del Ahorro, ese sí subió un poco más el leasing. Se ve la misma tendencia del sistema bancario, en que tuvo una gran subida a inicios de este año y después ha ido como estabilizando y bajando poco a poco, pero tampoco es que sea una bajada súper representativa. Estamos en el 17.2 en promedio. El Fondo Nacional está en el 10.1 en promedio de los desembolsos. Cantidades de leasing colocados, la misma tendencia, solo que fue un poquito más duro en leasing que en hipotecario, casi que se dividió por 4 en promedio. Colocación en leasing en pesos, lo mismo, la misma caída. ¿Listo? Ahora, vamos a revisar dos cosas que me parece interesantes tener en cuenta. Uno, es la representación de lo que es el Fondo Nacional del Ahorro en el total de tasas de créditos hipotecarios colocados. Porque es interesante saberlo, porque cada vez más yo sé que en general no nos gustaba el Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro en general a las personas no les gusta, no se recomiendan mucho, las constructoras tampoco les gusta. ¿Por qué? Porque son demorados en desembolsar. Pero el Fondo Nacional del Ahorro, al haber mantenido las tasas bajas, pues son financiadas
ha ido tomando más representación. No solo no ha caído, sino miren, estamos hablando de que el año pasado estaban desembolsando entre 105 y 164, miren acá un promedio, digamos si agarramos estos meses, estamos en un promedio de 100 desembolsos al mes. En este momento estamos llegando a los 250, que quiere decir, el Fondo Nacional del Ahorro se multiplicó por 2.5 sus desembolsos mensuales, mientras el resto de la industria colocaba 7.000 créditos y ahora coloca 3.400. ¿Qué quiere decir? El Fondo Nacional del Ahorro pasó de representar el 1.4% de todos los créditos desembolsados a representar, miren, hay meses que representó el 8%, el 7%, el 6%. O sea, se comenzó a volver un actor grande de la industria. Y esto, ¿por qué lo aclaro? Es porque a veces la mejor asesoría que le podemos dar a algunos de los propietarios es acepte el Fondo Nacional del Ahorro, y nosotros lo hemos hecho, nos ha tocado hacerlo, porque normalmente sí, uno decía, uy, no, es que el Fondo Nacional se demora, pero en la industria como está hoy en día, a veces es aceptar el Fondo Nacional del Ahorro o esperar otros cuantos meses, que total, le toca esperar con el Fondo Nacional del Ahorro sin saber si le van a comprar. Digamos que este dato nos parece importante que lo tengan en cuenta, porque si el Fondo Nacional del Ahorro es hoy en día, pues, uno de los grandes jugadores. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar banco por banco, solo nos vamos para ir cerrando la sesión es bien corta, después pueden haber preguntas. Ya banco por banco, antes de uno mirar las tasas de los bancos, ¿y por qué esto está en porcentaje? No vamos a pasar el número. Antes de uno mirar las tasas, es importante revisar la participación de los bancos. ¿Por qué? Porque cuando uno ya mira los bancos, ve algunos bancos que tienen tasas bajísimas. Pues bajísimas no exageremos, bajas, más bajas que en promedio que los otros bancos. Pero hay que tener en cuenta que hay algunos bancos que desembolsan muy poquitos créditos. Por ejemplo, mirar, Banco Popular. Entonces, si uno mira las tasas de Banco Popular, vamos a ver, son bajas sus tasas, pero miren cuántos créditos desembolsan al mes. Estamos hablando de, en promedio, 10 créditos al mes. Entonces, no es una tasa representativa del mercado. En cambio, cuando uno mira otros bancos, como son Banco de Bogotá, Davivienda, Bancolombia, solo miremos los tres principales. Miren, en total, en septiembre hubo 200, espera, no, medio, no, suma, 3.479 desembolsos de crédito. Si cogemos los principales, que son BBVA, Bancolombia, Davivienda, ya solo esos tres bancos, solo esos tres representaron 2.014 desembolsos del total. O sea, rápido hagamos acá el cálculo, queda mucho más del 50%. Miren, esos tres bancos, los tres bancos principales representan el 57.8, 57.9, o sea, el 58, redondeemos, el 60%. El 60% de los desembolsos de todos los bancos fueron hechos por tres bancos. Davivienda, BBVA, Bancolombia. Y si le agregamos el tercero, ya estamos, pues pongámoslo ahí, es el Banco de Bogotá. Si agregamos el Banco de Bogotá, llegamos al 70%. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque ahorita que miramos las tasas banco por banco, pues tenemos que fijarnos en las tasas de estos 3, 4 bancos. Las de los otros bancos no representan casi nada en la industria. Entonces, para cuando hagamos cálculos de crédito, es mejor tomar las tasas de estos bancos y no las de los demás. Entonces, ahora vamos a mirar las tasas banco por banco. Okay. Listo. Estas son las tasas banco por banco a septiembre. Como habíamos visto, el promedio estaba en como 17.5, pero lo que decíamos, miremos los principales. Y ahí es donde vemos que el Banco de Vivienda está en el 18.6.
Pasó del 18.6 al 18.6. Se mantuvo los 2 últimos meses. Banco de Bogotá, que fue el cuarto banco, pasó de 17.8 a 17.6. Bancolombia pasó de 17.8 a 18. ¿Sí? Y BBVA del 17.3 al 17.4. Para tener en cuenta, el BBVA siempre ha sido de los bancos que dan las mejores tasas, pero para los que ya han trabajado con el banco BBVA, tiene una característica que es que a ellos les gusta prestarle a personas con contratos a término indefinido y en altos rangos. Entonces, en general, por eso es que prestan a barato, porque el riesgo es muy bajo, pero no es un banco que es tan flexible con perfiles un poquito más raros, con independientes y otros. En general, es más difícil conseguirles tasas o dan tasas altas. ¿Listo? Entonces, estas son las tasas a tener en cuenta. Nosotros seguimos manejando el 19%. ¿Por qué? Porque les vuelvo a recordar, estas son tasas promedio. Y si mandamos a nuestros clientes con esta tasa promedio en mente, hay un 50% de probabilidad, ya que es promedio o más, de que la tasa no sea esa, sino sea más alta. Por eso nos gusta jugar con el 19%, incluso a veces jugamos con el 20%, hasta que el cliente vaya a pedir la tasa. Recordemos que al ser un promedio, hay clientes que les prestan más económico que el 18 y hay clientes que les prestan más costoso que el 18. ¿Listo? No sé, eso es la charla por hoy, es cómo revisar las tasas. Esta charla las estamos dando todos los meses hacia mediados, entre el 15 y el 20. Hoy es 20. Ahí pueden ir mirando, entrando a su portal a capacitaciones cuando es la siguiente, e irse inscribiendo para que les recuerde cuando sea la capacitación, para que revisemos lo que fue cierre de octubre. Con esto podemos ir manteniéndonos como una idea de en qué está la industria. Muchas gracias por asistir. No sé si hay más preguntas. Voy a parar la grabación para ya dejarla para los que no pudieron asistir y enviarles la capacitación.